Bienvenidos a Economía. Argentina consiguió un inédito préstamo por parte de Qatar para afrontar un vencimiento de deuda por unos 775 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El plazo vencía hoy mismo, pero gracias a este salvavidas que le arroja el país árabe, el gobierno argentino evita entrar en mora con el organismo internacional, al que le adeuda también créditos por sumas multimillonarias. El Ministerio de Economía argentino afirmó que su país devolverá el dinero a Qatar una vez que el FMI apruebe un desembolso de 7.500 millones de dólares en la segunda quincena de agosto. El ministro Sergio Massa había declarado el lunes que Argentina no utilizaría ni un solo dólar de sus propias reservas para efectuar el reembolso al FMI. El país se enfrenta a una grave crisis económica y a una inflación desbordante. Y para saber más sobre este rocambolesco préstamo, conectamos ahora con el periodista argentino Ismael Bermúdez en Buenos Aires. Muchas gracias por atendernos. ¿Por qué prefiere Argentina pedir un préstamo a Qatar para pagar sus deudas con el FMI en vez de utilizar sus reservas? Porque imagino que Qatar no prestará dinero gratis a Argentina de ninguna manera. Bueno, efectivamente el préstamo se debe a que las reservas del Banco Central propias están en terreno negativo. Negativo significa que las propias reservas del Banco Central ha tenido que ir utilizando prácticamente parte de los encajes que tienen los bancos depositados en el Banco Central, y al no tener las reservas, evidentemente no podía hacer frente a este pago si no era mediante un acuerdo con algún banco internacional o con algún estado. Ya la semana pasada hizo pagos en yuanes y con un crédito de la Corporación Argentina de Fomento, en total por 2.700 millones de dólares, lo cual revela efectivamente que el Banco Central está en serios problemas. El desembolso de 7.500 millones por parte del FMI está previsto justo después de las primarias argentinas del 13 de agosto, donde se elegirá a los candidatos presidenciales. ¿Cree usted que el FMI quiere ver primero el resultado de estas primarias antes de desembolsar el dinero? Sí, efectivamente. Se fijó la fecha de la segunda quincena de agosto porque el domingo 13 de agosto hay elecciones primarias. El FMI quiere saber cuál es el grado de credibilidad, de fortaleza o de debilidad del gobierno para ver si efectivamente hace ese desembolso de 7.500 millones de dólares, porque también existe el peligro de que si otorga ese desembolso, está el peligro de que, bueno, así como ingresan, puedan volver a salir, porque hay una fuerte presión sobre las divisas extranjeras y hay todo un mercado informal que está haciendo subir la cotización de las monedas extranjeras, especialmente del dólar, que hoy ha batido un nuevo récord. Ismael Bermúdez, muchísimas gracias por estas informaciones desde Buenos Aires. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Y cambiamos de tema ahora. Los precios de los alimentos subieron en julio. El índice de referencia de precios de la FAO repuntó tras la salida de Rusia del acuerdo del Mar Negro que permitía exportar grano ucraniano en plena guerra. Entre los productos básicos que más se han encarecido destacan los aceites vegetales, con una subida de 12,1 puntos tras 7 meses consecutivos de caída. La FAO señaló que la salida de Rusia del pacto influyó en la subida de los precios mundiales de los productos alimentarios básicos el mes pasado. Los precios locales de los alimentos siguen subiendo en muchos países en desarrollo debido al aumento de la inflación, ya que sus monedas se han debilitado frente al dólar. La FAO señaló que la preocupación por la producción y el alza de los precios del crudo son algunos de los factores que impulsan de nuevo los precios de los alimentos. Y ampliamos ahora los detalles con José David Navarro. En la bolsa de Frankfurt, saludos. José, suben los precios de los alimentos en julio. ¿Dónde se observa el impacto directo del bloqueo ruso del Mar Negro? ¿Qué alimentos son los que más se han encarecido, aparte del aceite?
Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, es importante recordar dentro de los aceites vegetales a los que tú mencionabas cómo se ha encarecido el precio del aceite de girasol, que recordarán que Ucrania era uno de los mayores exportadores del mundo antes de la invasión rusa de Ucrania. Pues bien, aquí Paco, los precios se han encarecido del aceite de girasol un 15% entre julio y el mes de junio, según recoge la FAO. Otro de los precios que han aumentado es el del trigo, en torno a un 1,6%. El trigo representaba un cuarto de las exportaciones que salían de Ucrania, gracias precisamente a la iniciativa del Mar Negro. Pero no todo el aumento de los precios que hemos observado en el mes de julio se debe a lo que ocurre en el conflicto entre Rusia y Ucrania en el Mar Negro. También hay que mirar hacia India, que es un importante elemento o factor en los precios del arroz a nivel mundial. Exporta un 40% del arroz que llega a los mercados internacionales. Y precisamente, Paco, este pasado mes de julio, Rusia decidió bloquear las exportaciones del grano índico, que es ese grano más alargado, y eso ha hecho que los precios en general del arroz hayan repuntado este mes de julio un 2,8%. José, todo esto ocurre cuando llevamos unos meses viendo cómo el índice general de inflación baja. ¿Podría esta tendencia revertirse si pronto no se logra que Rusia vuelva a permitir el tránsito de barcos? Sí, podría ocurrir, y de hecho, Paco, aquí en el euro, en la zona euro, para el Banco Central Europeo, precisamente lo que ocurra con el acuerdo del Mar Negro es un factor a tener en cuenta para el posible aumento de la inflación. Aquí nosotros hemos visto cómo en el mes de julio, según el dato adelantado, la inflación de los alimentos no procesados habría llegado al 9,2%. Vemos una tendencia a la baja, pero efectivamente sigue siendo uno de los vectores que más presiona la inflación y a los precios al alza. Las perspectivas en realidad para este acuerdo del Mar Negro no son positivas. Nuevos ataques ahora atribuidos a Ucrania en un puerto de Rusia, pero después de muchos ataques de Rusia en Ucrania hacen pensar que el conflicto podría escalar, y ahora se espera una posible visita de Putin a Estambul para reunirse con el mediador de todo este asunto, que es Turquía, pero no se sabe, Paco, si esa reunión podría ocurrir en agosto o si simplemente directamente podría ocurrir. Gracias, José David Navarro, desde Frankfurt. Y en Estados Unidos se crearon en julio 187.000 nuevos empleos fuera del sector agrícola, una cifra ligeramente inferior a la prevista. La tasa de desempleo bajó del 3,6% al 3,5%. Los expertos siguen viendo sólido el mercado laboral estadounidense por la subida de los tipos de interés y el aumento de los salarios. Ana Nieto, los analistas esperaban más empleo. ¿Se empieza a percibir señales de fatiga en el mercado laboral estadounidense? Sí, pero con una tasa de desempleo del 3,5%, que está entre las más bajas de la historia, y sí cuando se llega al mes número 31, que en el que consecutivamente se crea empleo. Serán unos 187.000 nuevos puestos de trabajo en julio, que están por debajo de las estimaciones de los economistas, y con las revisiones a la baja de los meses anteriores, julio es el segundo mes consecutivo en el que se crean menos de 200.000 puestos de trabajo en este ciclo de creación de empleo. No obstante, sigue siendo una cifra que con mucho supera la que Estados Unidos necesita para absorber la nueva mano de obra que entra en el mercado laboral de forma natural y que está entre 70 y 100.000 personas mensualmente. Además, los economistas esperaban una menor cifra de empleo precisamente por la ola de calor que está sufriendo el sur del país. La mayor parte de los contratos se han hecho en educación, en sanidad, en bares, en restaurantes, y sigue habiendo incluso actividad en construcción. Los salarios, que es lo que está vigilando la FED de cerca por su lucha contra la inflación, han subido en el interanual un 4,4%, que es un poco por encima de lo que quieren ver quienes suben y bajan tasas de interés. Y a la luz de estos datos, ¿cómo se ve la marcha de la economía? Pues, Paco, esto es muy curioso, porque coincidiendo con el empleo que se está enfriando, los analistas empiezan a sentirse mucho más optimistas con las perspectivas del país. Esta misma semana, el equipo de analistas del Bank of America ha eliminado la previsión de recesión de sus análisis para sustituirlo por un aterrizaje suave, y se espera que otros departamentos de análisis de otros bancos y de otras instituciones sigan este camino, porque ya han ido rebajando las probabilidades de este escenario negativo. La semana pasada, el presidente
presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que incluso los economistas de la autoridad monetaria ya han eliminado la recesión de sus previsiones. Y lo cierto es que la primera estimación de crecimiento del PIB en el segundo trimestre ha sido del 2,4% y la inflación ha caído al 3%, un 4,8% en el caso de la subyacente. La verdad es que las perspectivas están empezando a mejorar. Gracias, Ana, desde Nueva York. Y veamos ahora otros temas económicos de la jornada que también fueron noticia hoy. El Parlamento italiano ha aprobado una ley que otorga a los supervivientes de cáncer el derecho a no declarar su enfermedad a bancos y aseguradoras. Afecta a 1 millón de personas que se han recuperado de un cáncer y a las que se les suele negar préstamos o coberturas debido a su historial médico. Ya existen leyes similares en Francia, Portugal y otros países. La tasa de inflación anual de Turquía se disparó hasta casi el 48% en julio, según datos del gobierno. La cifra supone un aumento de 9 puntos porcentuales respecto a junio. De esta forma, se rompe la tendencia a la baja que los precios habían mantenido en Turquía desde finales de 2022. El constructor europeo Airbus y la estadounidense Voyager Space anunciaron la creación de una empresa conjunta que desarrollará, construirá y operará Starlab, uno de los proyectos planeados para suceder a la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial de Vuelo Libre prestará servicio tanto a la NASA como a una base mundial de clientes formada por agencias espaciales e investigadores. Pues hasta aquí la economía, pero ya saben que pueden seguir estas y otras noticias en nuestras redes sociales. Les invito a que sigan con nosotros aquí en DW en español para América Latina. Gracias por su atención y por su confianza. Hasta luego.